Intro capítulo 1. La anomalía en la vasta extensión estelar del cosmos, donde el tejido del espacio-tiempo se tejía en el tapiz de la realidad, la nave científica sigoniana, Curiosity's Herald, se deslizaba silenciosamente. Su misión bajo la guía del eminente científico Thrax era trazar territorios inexplorados en los márgenes del espacio conocido, una tarea que combinaba la emoción del descubrimiento con el solemne deber de garantizar la seguridad del dominio sigoniano. Thrax, con su agudo intelecto, y un cuerpo diseñado por la evolución para manipular los instrumentos más delicados, era una figura de respeto e inspiración entre sus pares. Su piel, un tapiz de tonos luminiscentes, reflejaba su estado de ánimo y pensamientos, un rasgo característico de su especie que fomentaba una cultura de honestidad y apertura, pero debajo de la superficie THX albergaba una profunda sensación, una premonición de que sus exploraciones algún día podrían revelar verdades que tal vez sería mejor dejar sin descubrir. Fue, durante su estudio de un sector marcado solo por su ausencia en los archivos sigonianos, que encontraron la anomalía, una baliza de socorro que emitía desde un campo de asteroides orbitando una estrella moribunda. La señal antigua y débil era de un diseño que no coincidía con ninguna civilización conocida en la base de datos. Sigoniana, impulsado por una mezcla de curiosidad científica y precaución. Thrax ordenó al heraldo de la curiosidad que navegara por el traicionero campo de asteroides. Los sensores avanzados de la nave tejieron un camino a través de las rocas que caían cada uno. Un testigo silencioso de los cianos de la historia cósmica. Mientras se acercaban a la fuente de la señal, la tripulación puso los ojos en una escena de devastación, restos de lo que parecía ser una flota de naves espaciales, sus diseños extraños y retorcidos por la violencia de su destrucción, flotaban entre los asteroides. Era un cementerio de ambiciones desconocidas, un testimonio de una batalla olvidada hace mucho por la galaxia. Entre los escombros se destacaba una reliquia, una cápsula metálica marcada por la batalla y el tiempo, pero intacta. Thrax, con la curiosidad de un científico que luchaba contra una creciente sensación de miedo, llevó a un equipo a asegurar el objeto y llevarlo a bordo del Heraldo de la Curiosidad para su análisis en la seguridad del laboratorio de la nave. Thrax examinó la cápsula. Su construcción era simple, casi primitiva, pero había una elegancia en su eficiencia. La cápsula se abrió para revelar su contenedor, un dispositivo que a pesar de su antigüedad irradiaba un aura amenazante. Los escaneos iniciales revelaron poco sobre el propósito o el origen del dispositivo, pero las inscripciones en su superficie en un idioma perdido hace mucho tiempo en las arenas del tiempo sugerían un ser humano. Los humanos de Providence, una especie conocida por su resistencia e imprevisibilidad, habían fascinado e intimidado durante mucho tiempo a la comunidad galáctica en general, con su rápido ascenso y naturaleza impredecible. A medida que Thrax profundizaba en el análisis, una escalofriante comprensión se apoderó de él. El dispositivo era un arma diferente a cualquier otra escena anterior de la ciencia sigoniana. Su diseño se basaba en principios que desafiaban su comprensión avanzada de la física, lo que sugería una forma de poder destructivo que era a la vez cruda y terriblemente efectivo. El descubrimiento del arma sumió a Thrax en una tormenta de emociones conflictivas. El científico y él se maravillaron ante el ingenio de sus creadores, mientras que el guardián de la paz interior retrocedió horrorizado ante su potencial de destrucción. Cuando el Heraldo de la Curiosidad reanudó su viaje, Thrax se encontró de pie en la ventana mirando hacia el abismo del espacio. Las estrellas, una vez faros de maravilla y posibilidad, ahora parecían susurrar advertencias del pasado. El arma, una reliquia de una era pasada, había despertado un miedo y amenazas latentes, un miedo no a lo desconocido, sino a la capacidad conocida de destrucción que yacía dentro de todos los seres sensibles. Mientras la nave navegaba por el océano cósmico THX, sabía que su viaje había cambiado irrevocablemente. Ya no eran simplemente exploradores de la galaxia, sino custodios de un secreto peligroso
que podría alterar el curso de las relaciones interestelares en el silencio del espacio. Trex reflexionó sobre el camino por delante, sabiendo que las decisiones que tomaran en los próximos días se haría eco a través de los anales de la historia sigoniana, el peso de esta responsabilidad que presionaba pesadamente sobre sus hombros, una carga que nunca había buscado pero que ahora no podía escapar. Capítulo 2. Sombras de duda. La duda como él, heraldo de la curiosidad, continuó su silencioso viaje a través de la inmensidad de la estrella. El peso de su descubrimiento se cernía sobre su tripulación. Trex, siempre el administrador del conocimiento, se encontró luchando con un dilema que se extendía mucho más allá de la curiosidad científica. El arma humana, contenida de forma segura en las entrañas de la nave, era una caja de Pandora que desafiaba los principios sobre los que se construyó la sociedad ciclónica. En los días posteriores al descubrimiento del arma, Trex se dedicó a su estudio, aunque con una distancia cautelosa que ocultaba su aprensión. Su laboratorio se convirtió en un santuario de secretos susurrados y amenazas veladas a medida que el dispositivo revelaba sus capacidades poco a poco, cada una más inquietante que la anterior. Fue durante una de estas sesiones exhaustivas que el confidente más cercano de Trex, Sila, lo encontró. Sila, un colega científico y un faro de sabiduría entre sus pares, ya que la confusión dentro de Trex, su presencia, generalmente una fuente de consuelo, ahora servía como espejo de sus propios conflictos internos. Sila. Nos encontramos al borde de una revelación que podría desentrañar el tejido de nuestro entendimiento. Trex confesó sus matices atenuados por la carga de sus pensamientos. Esta arma no es solo una herramienta de destrucción, es una prueba para un camino que hemos elegido abandonar durante mucho tiempo. Sila, sus propios colores cambiando en una danza de empatía y preocupación, se acercó a Thre. Pero, ¿no es nuestro deber buscar el conocimiento para iluminar las sombras de la ignorancia? Preguntó su voz, una suave caricia contra la crudeza de la realidad. Thre se volvió para mirarla al antiguo dispositivo. Entre ellos hay un conocimiento que ilumina y hay un conocimiento que consume. Respondió con la mirada fija en el heraldo silencioso del caos que yacía inerte en la mesa del laboratorio. Me temo que esto puede ser lo último. Su conversación fue interrumpida por una comunicación urgente desde el puente. Una patrulla sigoniana, la flota había interceptado su curso. Convocados por el alto mando para asegurar el arma y escoltar al heraldo de las curiosidades de regreso a Sigon. El viaje de regreso estuvo plagado de tensión. Trex y su tripulación, una vez exploradores que cartografiaban lo desconocido, ahora estaban bajo la atenta mirada de su propia especie. Su descubrimiento arrojó una larga sombra sobre sus logros a su llegada. Trex fue convocado para presentar el arma al Alto Consejo Sigoniano, un cuerpo gobernante que equilibraba la sabiduría de las eras con el fervor por el progreso. La Cámara del Consejo, un gran anfiteatro tallado en el corazón de la montaña más antigua de Son, era un lugar donde se hacía historia, donde se formaba el futuro de su civilización. Cuando Trex colocó el arma humana ante el Consejo, un silencio cayó sobre la asamblea. El dispositivo, tan modesto, asumiendo en su fisicalidad, era una cifra que contenía el potencial de abrir una caja de Pandora de dilemas éticos y existenciales. La presentación de Trex fue meticulosa, al detallar la construcción del arma, su funcionamiento y, lo más crítico, sus implicaciones. Nos encontramos en una encrucijada, declaró Trex con su voz haciendo eco en la solemnidad de la cámara. Esta arma encarna un camino divergente del nuestro, un recordatorio de los caminos. No tomado de las opciones que definen las civilizaciones, el Consejo escuchó con atención envolvente sus matices colectivos, un caleidoscopio de contemplación y preocupación. La discusión que siguió fue intensa y de largo alcance, abarcando el espectro de la filosofía, la ética y la política. Al final, el Consejo llegó a una decisión que alteraría el curso de la historia sigoniana. El arma se guardaría en las bóvedas más profundas, sus secretos se pondrían en cuarentena de la galaxia en general, se emitió una nueva directiva, una que expandió la misión de los exploradores sionianos,
de simples cartas de lo desconocido a guardianes contra el resurgimiento de tales fuerzas destructivas. Threx, una vez que el portador de una verdad no deseada se encontró ungido como el pionero de esta nueva directiva, su encuentro con el arma humana lo había cambiado irrevocablemente, imbuyendo su búsqueda de conocimiento con un nuevo propósito para garantizar que la luz de la civilización nunca se atenuara por las sombras de su propia creación. Cuando salió de la cámara del consejo, Threx sintió que un peso se levantaba de sus hombros, reemplazado por un manto de responsabilidad que lo aceptó con solemne orgullo las estrellas que, testigos de la interminable marcha del tiempo, brillaban un poco más esa noche, reflejando la determinación de una civilización determinada a recorrer el camino de la iluminación incluso frente a las más oscuras revelaciones. Capítulo 3. La nueva directiva, tras la decisión del Consejo Threx, se encontró al mando de una misión sin precedentes, una que se extendía más allá de los límites de la exploración para abarcar la salvaguarda de la paz y el conocimiento. El Heraldo de la Curiosidad fue adaptado para este propósito, equipado con tecnologías defensivas de última generación y un ala de investigación dedicada diseñada para estudiar y neutralizar amenazas potenciales de naturaleza similar al arma humana. La tripulación del Heraldo de la Curiosidad, reforzada por especialistas en diplomacia, relaciones Zener y resolución de conflictos, partió una vez más hacia lo desconocido. Sin embargo, su viaje ahora estaba ensombrecido por el doble mandato de descubrimiento y tutela, un testimonio del delicado equilibrio entre la búsqueda del conocimiento y la preservación de la paz. Threx, cuya vida había sido alterada irrevocablemente por el descubrimiento del arma humana, abordó esta nueva directiva con una mezcla de resolución e introspección. El arma se había convertido en un símbolo del precipicio sobre el que se encontraban todas las civilizaciones, el filo de una navaja que separaba la iluminación del olvido. Mientras navegaban por el mar estrellado, su primer encuentro bajo la nueva directiva llegó en forma de una señal de socorro de un remoto puesto de avanzada en la periferia del sector Tandar. El puesto de avanzada, un esfuerzo colaborativo entre varias especies alienígenas, era un faro de cooperación en la a menudo fragmentada comunidad galáctica. Al llegar, Threx y su equipo se encontraron con una escena de caos. El puesto de avanzada había sido atacado por los Raiders, una facción rebelde conocida por aprovecharse de los débiles y aislados. Los defensores del puesto de avanzada habían logrado repeler a los atacantes, pero el costo fue alto, tanto en vidas como en la frágil confianza que se había construido entre las especies dispares. Thre, al darse cuenta del potencial de que la situación se intensificara en un conflicto más amplio, se hizo cargo de las negociaciones, basándose en sus experiencias recientes, habló de los peligros de la agresión descontrolada y el potencial de destrucción mutua. Sus palabras subrayadas por este testamento silencioso del arma humana, encerrado en la bóveda del Heraldo de Curiosity, su mensaje de unidad frente a amenazas compartidas, resonó con los sobrevivientes del puesto de avanzada en los días enciandos que siguieron. THX y su equipo trabajaron incansablemente para mediar un acuerdo de paz, aprovechando su conocimiento y recursos para ayudar en la reconstrucción del puesto de avanzada. El incidente en el sector Tandar. El puesto de avanzada se convirtió en un momento galvanizador para la misión de X. Las noticias de su éxito se extendieron por las estrellas, pintando al Heraldo de Curiosity y su tripulación como faros de esperanza en una galaxia donde el conflicto era demasiado común. Mientras continuaban su viaje, Threx a menudo se encontraba reflexionando sobre el arma humana que los había puesto en este camino. Era un recordatorio constante de la naturaleza dual del descubrimiento y la responsabilidad que venía con él. El arma, una vez un presagio,
de miedo se había convertido en un catalizador para el cambio, inspirando una misión que buscaba no solo explorar lo desconocido, sino proteger el frágil tapiz de la paz galáctica bajo el liderazgo de Echix. El heraldo de la curiosidad se convirtió en un símbolo de una nueva era en la exploración sigoniana, una que reconocía la interconexión de toda la vida sensible y el destino compartido que los unía a través de sus esfuerzos. Trex y su tripulación no solo trazaron nuevos mundos y civilizaciones, sino que también forjaron alianzas que trascendieron viejos prejuicios y miedos a medida que el año sigoniano se acercaba a su fin. Trex se paró en la plataforma de observación del Heraldo de la Curiosidad, mirando la extensión infinita de las estrellas, una vez simples puntos de luz en el vasto tapiz del cosmos. Ahora le parecían faros de potencial, cada uno una promesa de nuevos descubrimientos, nuevas amistades y la esperanza duradera de una galaxia unida en la contemplación silenciosa del cosmos. THX entendió que su viaje estaba lejos de serlo. Sobre el universo, con sus interminables misterios y desafíos, los esperaban, pero armados con las lecciones del pasado y la promesa de la nueva directiva, TRX y su tripulación estaban listos para enfrentar lo que el futuro está en manos de la luz inquebrantable de la curiosidad y el firme escudo de la tutela. Capítulo 4. La Galáctica. La Asamblea Galáctica. La palabra de los esfuerzos de THX y la misión transformadora del Heraldo de la Curiosidad se había extendido por toda la galaxia, captando la atención de la Asamblea Galáctica, un cónclave de civilizaciones dedicadas a fomentar la unidad y la paz entre las estrellas. Al reconocer la importancia de la misión de THX, la Asamblea le extendió una invitación para que compartiera sus conocimientos y experiencias en su próxima sesión, un evento que atrajo a representantes de los confines más lejanos de la galaxia, mientras Trex se preparaba para el viaje al lugar de reunión de la Asamblea, una estación espacial neutral en órbita alrededor de un planeta jardín sereno. Reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta allí. El arma que una vez amenazó con proyectar una sombra sobre su alma había encendido en cambio un faro de esperanza. Su potencial destructivo se reutilizó como una pieza de ser de reunión a su llegada. El Heraldo de la Curiosidad fue recibido con una mezcla de reverencia y curiosidad. Delegados de incontables especies, sus apariencias tan diversas como los planetas de los que provenían, llenaban la estación, un mosaico viviente del rico tapiz de vida de la galaxia, a través de un pasillo acompañado por Sila y unos pocos miembros selectos de su tripulación, entraron en el gran auditorio de la Asamblea, una vasta cámara diseñada para acomodar las innumerables formas de sus asistentes. El aire zumbó con el zumbido de 1000 idiomas traducidos instantáneamente por la red de 1900 comunicación avanzada de la estación. Cuando Trex subió al podio, un silencio cayó sobre la Asamblea. Comenzó contando el descubrimiento del arma humana, su potencial para la destrucción y las preguntas existenciales que planteó. Habló del arma no como un artefacto del miedo, sino como un catalizador para la introspección y el cambio. Nos encontramos en una encrucijada, proclamó su voz, haciendo eco en la cámara. El universo en su maravilla ilimitada nos presenta opciones. Podemos elegir el camino de la división y el conflicto, pisando los mismos círculos que han atrapado a innumerables antes que nosotros, o podemos forjar un nuevo camino de unidad y colaboración, donde los desafíos que enfrentamos se afronten con una resolución colectiva. Las palabras de THX resonaron en la asamblea, conmoviendo un coro de ascenso entre los delegados. Introdujo el concepto de la nueva directiva, promesa de que las civilizaciones no solo exploren y descubran, sino que protejan y preserven la frágil paz que une a la galaxia. A medida que avanzaba la sesión, la visión de THX catalizó discusiones y debates entre la asamblea. La idea de un esfuerzo galáctico unificado para salvaguardar la paz, mientras se persigue el avance del conocimiento, tocó una fibra sensible
con muchos, superando divisiones que alguna vez habían parecido insuperables. El clímax de la asamblea llegó con la redacción de la Carta de la Unidad Galáctica, un documento inspirado en el discurso de THX y la misión del Heraldo de la Curiosidad. La carta esbozaba principios de cooperación, no agresión y ayuda mutua, comprometiendo a sus firmantes a un destino compartido. Trex. Al ver a los delegados estampar sus marcas en la carta, sentí una oleada de esperanza. El documento no era solo un tratado, era un testimonio del potencial para el cambio, un símbolo de una galaxia dispuesta a mirar más allá de viejos miedos y rivalidades, mientras la asamblea llegaba a su fin. Trex fue abordado por representantes de varias civilizaciones, cada una extendiendo ofertas de colaboración y apoyo. Entre ellos había enviados de la humanidad que habían estado siguiendo el viaje de Trex. Con gran interés expresaron su deseo de aprender del pasado y contribuir a esta nueva visión de unidad galáctica. El Heraldo de Curiosidades partió de la asamblea en medio de una oleada de propuestas diplomáticas y alianzas recién descubiertas. Una vez que un simple científico empujado a los anales de la historia por el destino se había convertido en un faro de esperanza para la galaxia mientras la nave establecía un curso hacia nuevos horizontes, Trex miró hacia el cosmos con su corazón animado por la promesa de un futuro unido. Los desafíos por delante eran muchos y el viaje estaría plagado de incertidumbre, pero en la unidad forjada desde el crisol de su pasado compartido, vi la luz de un nuevo amanecer. Una galaxia despertó a su potencial de grandeza, guiada por los principios de la paz, el conocimiento y el indomable espíritu de exploración. Capítulo 5. Ecos de armonía, armonía. Tras la Asamblea Galáctica, las curiosidades. Herald se embarcaron en un viaje que los llevaría a los confines del espacio conocido y más allá, con la Carta de la Unidad Galáctica como su luz guía. Trex y su tripulación se aventuraron en territorios inexplorados, no como simples exploradores, sino como emisarios de una nueva visión galáctica. El primer destino en su renovada misión era la nebulosa Salari, una región que se rumoreaba que albergaba una civilización en ciernes a punto de descubrir los viajes interestelares. La nebulosa, un remolino de colores y luz escondido entre sus pliegues. El planeta Silor, un mundo de vastos océanos y continentes archipelágicos repletos de vida, a medida que el Heraldo de la Curiosidad se acercaba. Silor. Trex no pudo evitar reflexionar sobre la gravedad de su misión. Las situaciones del primer contacto eran delicados asuntos plagados de riesgos y oportunidades, pero armados con los principios consagrados en la Carta de la Unidad Galáctica. THX se sintió a un renovado sentido de propósito. Los sorianos, una especie acuática con una rica cultura del arte y la filosofía, recibieron la delicadeza sigoniana con cautelosa curiosidad a través de una cuidadosa diplomacia y el lenguaje universal de la ciencia y la exploración. THX y su equipo lograron establecer una relación con los ancianos Soran. En los días siguientes se desarrolló un diálogo entre los sigonianos y los sorianos, uno que cerró la brecha entre sus mundos. THX compartió historias de la galaxia en general, de las miríadas de civilizaciones que brillaban como estrellas en el cielo nocturno, cada una con sus propias historias y sueños. Los sorianos a su vez compartieron su propia sabiduría, ofreciendo ideas sobre su filosofía de equilibrio y armonía con el cosmos. Su perspectiva, moldeada por el EVE y el flujo de su mundo oceánico, agregó una nueva dimensión al discurso galáctico, enriqueciendo el tapiz del conocimiento colectivo. El encuentro con los sorianos se convirtió en una piedra angular de la misión de THX, encarnando los ideales de la nueva directiva y la Carta de la Unidad Galáctica. Fue una prueba para Tate. Poder del diálogo y la comprensión, demostrando que incluso las vastas distancias del espacio no podían disminuir los hilos comunes que unían a todos los seres sensibles animados por su éxito en el silo.
El heraldo de la curiosidad continuó su viaje tejiendo un camino a través de las estrellas. Cada nuevo mundo y civilización que encontraban agregaba nuevos hilos a la creciente red de unidad galáctica. La misión, una vez que una respuesta a la sombra de un arma olvidada hace mucho tiempo, había florecido en un faro de esperanza, iluminando la oscuridad del espacio con la luz de la cooperación y la paz. A medida que el ciclo del año sigoniano llegaba a su fin, el heraldo de las curiosidades regresó a Sigón en su totalidad, adornado con los emblemas de las civilizaciones que habían tocado THX de pie ante el Alto Consejo. Una vez más contaron las historias de su viaje de los mundos que habían visitado y las alianzas que habían forjado el Consejo. Escuchó con asombro sus colores, cambiando en un caleidoscopio de emociones ante ellos. No solo estaba Trex, el científico, sino Trex, el arquitecto de una nueva era galáctica. Sus palabras pintaron una imagen de una galaxia unida, donde se celebraba la diversidad, y los conflictos se resolvían no con armas, sino con sabiduría y empatía. Cuando la historia de THX llegó a su fin, las cámaras estallaron en una sinfonía de colores, una ovación de pie que resonó con la esperanza y la promesa del futuro. La Carta de la Unidad Galáctica. Una vez que el documento aéreo se había convertido en una entidad viva que pulsaba con las aspiraciones colectivas de una galaxia unida en su diversidad, el viaje del heraldo de las curiosidades estaba lejos de terminar. El universo, con sus infinitos misterios, llamaba con nuevos desafíos y maravillas. Sin embargo, cuando Trex miró hacia la noche, supo que se aventuraban no solos, sino como parte de una sinfonía más grandiosa, una galaxia cantando, en armonía con los ecos de la unidad y la paz. La armonía de los mundos. Capítulo 6. La armonía de los mundos. Cuando el heraldo de la curiosidad estableció su curso hacia el corazón de la galaxia, el cosmos parecía latir con una vitalidad recién descubierta. Las misiones, lo que siguió llevó a Trex y su tripulación desde los campos de energía radiante del grupo a los reinos sombríos del borde exterior. Cada viaje fue un testimonio del inquebrantable espíritu de curiosidad y los lazos inquebrantables de unidad en esta era de exploración. La Carta de la Unidad Galáctica había tejido una tela de cooperación que se extendía a través de sistemas estelares, uniéndolos con hilos de respeto mutuo y destino compartido. El vacío, una vez traicionero entre estrellas, ahora vibraba con las naves de 100 civilizaciones, todas moviéndose en la danza de la exploración pacífica y el intercambio entre estos viajes. Un destino tenía un significado que resonaba profundamente dentro de un ser. El sistema del alma hogar de la Tierra, la cuna de la humanidad. La invitación de los humanos, una vez considerados una especie impredecible y solitaria, era un símbolo de los profundos cambios que se habían extendido a través de la galaxia. Mientras el heraldo de la curiosidad se acercaba a la Tierra THX, estaba de pie en la plataforma de observación. Sus pensamientos, una tempestad de anticipación y reflexión. El planeta de abajo, con sus nubes arremolinadas y tierras vibrantes, era un faro de vida en esta oscuridad del espacio. La recepción en la Tierra fue diferente a todo lo que los sigonianos habían experimentado. Los humanos, en toda su diversidad, los recibieron con una celebración que trascendía el lenguaje, y las especies era un festival de unidad, un tapiz de culturas e historias, entrelazándose en un mosaico de la creación de la Tierra a través de estar de pie ante la asamblea de líderes y ciudadanos de la Tierra. Sintió el peso del momento, aquí en este planeta de agua, y Tierra fue testigo del potencial de la Carta de Unidad Galáctica traída a la vida a la Tierra, con su tumultuosa historia de conflicto y conquista. Ahora se erigió como un pilar de esperanza y colaboración, su discurso transmitido por todo el planeta, y más allá habló del viaje que los había llevado hasta aquí, de las lecciones aprendidas y las amistades forjadas. Habló del arma humana, una vez un símbolo de destrucción, ahora reliquia,
de una era pasada ensombrecida por la voluntad colectiva de paz y prosperidad en la inmensidad del cosmos. No hemos encontrado aislamiento, sino parentesco, no oscuridad, sino una galaxia. Iluminada con el brillo de un propósito compartido. THS. Proclamó su voz, resonando con la convicción de sus palabras. Hoy, mientras estamos en la Tierra, recordamos que nuestra mayor fortaleza no está en nuestras armas, sino en nuestra voluntad de cruzar el vacío, para ofrecer nuestra mano en amistad. Los días que siguieron estuvieron llenos de intercambios de conocimiento y cultura, una celebración de la unidad que se había convertido en el corazón palpitante de la galaxia. La Tierra, con su rica historia y vida vibrante, agregó su voz al coro de civilizaciones que habían abrazado la Carta de Unidad Galáctica cuando se prepararon para partir de la Tierra. Miró hacia atrás al orbe azul-verde, desvaneciéndose. En la distancia, un símbolo del vínculo inquebrantable entre todos los seres que compartían la luz de las estrellas. El heraldo de la curiosidad reanudó su viaje, un recipiente no solo de exploración, sino de los ideales que habían unido a una galaxia en los momentos tranquilos entre las estrellas. THX reflexionó sobre el viaje que los había traído aquí, el descubrimiento del arma humana. Una vez un presagio de miedo había encendido una chispa que iluminó el camino para un futuro inimaginado. La galaxia, una vez un tapiz de hilos dispersos, ahora estaba tejida en una tela de unidad, cada civilización de tono vibrante, en el gran diseño, como el capítulo final de este viaje, llegó a su fin. THX sabía que la historia del heraldo de la curiosidad y la Carta de la Unidad Galáctica estaba lejos de terminar. Era una narrativa que continuaría desarrollándose, escrita por las manos de innumerables seres que se atrevieron a soñar con una galaxia unida en propósito y espíritu en la armonía de mundos, donde los ecos de la unidad resonaran a través del cosmos el legado de THS y las curiosidades. Harold perduraría como un faro de esperanza en el viaje ilimitado de las estrellas.